En el video de hoy vamos a hablar de la gastritis y el cáncer de estómago y duodeno. ¿Cuáles son los conflictos emocionales que la causan? Y su tratamiento. De eso se trata este video. Para entender y comprender de dónde viene la gastritis o una úlcera gástrica o un cáncer, tenemos que empezar a comprender la nueva medicina germánica del Dr. Hammer. Si están interesados en este tema, en mi canal, en la lista de reproducción, pueden ver más videos de la nueva medicina germánica. Muy bien, pues la anatomía del estómago nos habla que tenemos una curvatura mayor y una curvatura menor. Recuerden que la nueva medicina germánica, los órganos vienen de 3 capas endodérmicas, del endodermo, mesodermo y ectodermo, que los relés o los breaks o los focos de Hammer se encuentran aquí en el tronco cerebral, en el endodermo. Del endodermo va a estar relacionado con los conflictos de la curvatura menor del estómago, porque es la capa del endodermo de donde se originó esta parte del estómago. Acá tenemos el mesodermo en el área del cerebelo y en la corteza cerebral el ectodermo, donde están los focos de Hammer, donde vamos a analizar que aquí se van a producir las enfermedades en la curvatura mayor del estómago. Entonces el estómago básicamente tenemos que ver que está originado del endodermo y del ectodermo, porque los conflictos van a ser muy diferentes. Si vemos un esquema del endodermo, vamos a ver dónde está localizado el relé o el foco de Hammer. En esta foto, en el tronco cerebral, podemos ver en esta parte donde señalo con una flecha el relé o el break, o donde se va a desarrollar el foco de Hammer en relación al estómago y al duodeno. Luego vamos a ver los conflictos de esta área, y en el ectodermo se va a desarrollar, como dijimos, la otra parte del estómago. En la corteza cerebral están los llamados territorios, que pueden ser miedo territorial, motor, miedo territorial de la mucosa, pérdida territorial, y lo que nos importa es el enojo territorial. Aquí está el relé o el break o los focos de Hammer, como queramos llamarles, del estómago, y por último el marcaje territorial. En esta foto de los territorios de la corteza cerebral, aquí están los conflictos de rencor en el territorio. Aquí es donde se va a formar, si vienen los conflictos de la corteza cerebral, la úlcera gástrica y duodenal, y también la úlcera de los conductos del páncreas, pero en este video estamos hablando nada más de los conflictos del estómago. Es muy importante entender en la nueva medicina germánica si somos diestros o zurdos. Si somos diestros, eso tiene que ver con mamá, hijo, papá o pareja, como ya lo hemos visto. Ahora, en los hombres diestros, el controlador del estómago lo vamos a encontrar en el lado derecho del cerebro. Vuelvo a mencionar que aquí en esta foto vamos a ver el foco de Hammer del rencor de territorio. Del lado izquierdo se encuentra la psique femenina. Es por eso que, entre paréntesis, una mujer diestra es muy difícil que tenga un problema gástrico, excepto si es zurda o ha tenido un conflicto que le ha pasado al área psíquica masculina, o en la menopausia, donde ya pasó al lado territorial masculino. Ahora bien, los conflictos que vienen del endodermo, o sea del tronco cerebral,
son los siguientes. Tenemos que comprender primero que el cerebro, el inconsciente, la parte no consciente, no entiende lo que es real o imaginario. Por ejemplo, si un lobo está en la nieve y no tiene nada que comer y de repente encuentra una pata de conejo por ahí, se la traga con hueso, piel, músculos, etcétera, y se la traga rápido para que no venga otro lobo y le quite la comida. Entonces va a entrar en una fase vagotónica de digestión, donde va a empezar a haber mayor secreción de jugos gástricos. El lobo va a quedar pues echado para tratar de producir mayor secreción gástrica. Se va a formar una especie de tumor pasajero para tratar de digerir ese hueso, músculos, tendones, piel, y cuando ya pueda hacer esta digestión, ya no tiene ningún caso haber producido mayor secreción gástrica y un tumor de estómago, y desaparece. Eso fue una respuesta biológica. Ahora bien, el inconsciente no entiende lo que es real o imaginario. Por ejemplo, si yo me trago o me como un alimento descompuesto, pues lo voy a vomitar. Pero, vuelvo a repetir, como el cerebro no entiende lo que es real o imaginario, si no puedo tragar o digerir una situación, siempre pongo el ejemplo de broma, que si no puedo digerir el que mi suegra me venga a visitar o que vive en mi casa, voy a tener un conflicto de no poder digerir una situación, pero el cerebro no lo entiende. Es como si tuviera aquí un alimento o una piedra o un objeto que no puedo digerir. El cerebro no diferencia entre lo que es real, esa piedra que me tragué y que el cerebro está dando la orden para poder digerirla, o una cuestión emocional que no puedo digerir, una cuestión indigesta. Entonces, los conflictos del endodermo que están en el tronco cerebral, que van a provocar este problema de la gastritis, son los siguientes: no poder digerir o desmenuzar un bocado imaginario, una disputa por un bocado, que puede ser la herencia, un trabajo, alguna competencia de no poder digerir, de atrapar el bocado real o simbólico. Puede ser el dinero, por ejemplo, real, o atrapar una novia, por ejemplo, que haya competencia entre dos hombres por una mujer. Traición, contrariedad con los miembros de la familia, enfado, enojo, ira no digerible. O sea, esta situación no lo puedo digerir, que mi hermano, mi hermana me robó la herencia, por ejemplo. Entonces puede estar relacionado con herencias, con inversiones, que me traicionó el inversionista o el abogado que me hizo una tranza, una cuestión legal injusta, abyecta. Recordemos que en el tronco cerebral, en la primera fase, crece los tejidos, crecen las células, crece el tumor cuando hay un conflicto activo. Cuando se resuelve el conflicto, esto va a empezar a desaparecer, va a involucionar. O sea, primero se hace el tumor, que por cierto, si es un conflicto leve, pues va a haber una gastritis; si es más fuerte va a haber una úlcera, y si es más fuerte va a haber un tumor. Entonces, en la fase activa, en la fase simpática, va a haber un crecimiento del tejido para producir más secreción gástrica, para poder digerir lo real o lo imaginario, como el ejemplo que pusimos del lobo. Y en la fase vagotónica va a haber la destrucción de este tejido, muy diferente a los conflictos de la corteza cerebral. Recuerden que para que haya un problema, en este caso una gastritis o un tumor o una úlcera, Hammer
nos dice que tiene que haber un conflicto altamente traumático, inesperado y vivido en soledad. Recuerden que cuando se resuelve el conflicto, siempre va a haber una involución de la enfermedad. En la medicina tradicional alopática, pues se dice que es por el fumar, por el exceso de alcohol, por irritantes, por drogas, por estrés, así nada más lo manifiestan, y que por eso va a haber una secreción gástrica, y el tratamiento que dan pues son antiácidos, y por eso puede haber, si no se resuelve el conflicto, una gastritis crónica, porque el conflicto no se ha resuelto y sigue habiendo las pistas o los estímulos que desencadenan este conflicto de secreción gástrica o de aumento de una reproducción celular para producir mayor cantidad de ácidos. Ahora bien, analizando los conflictos que producen úlceras o gastritis en la curvatura mayor que vienen del ectodermo, o sea, se va a formar el foco de Hammer, vuelvo a repetir, en el cerebro derecho, en la corteza cerebral, en el área del rencor. Va a haber, como es del ectodermo, en la primera fase va a haber una ulceración. En la parte del endodermo, acuérdense que hay un crecimiento de tejido, y en la fase curativa esa destrucción por medio de bacterias. Ahora, en la fase activa del ectodermo se hacen úlceras. Se va a hacer una úlcera en la mucosa gástrica, y en la fase curativa va a haber esa regeneración de ese tejido con sangrados. Por eso no hay que asustarse, porque en esa recuperación de esa úlcera del estómago pues se va a encontrar sangre en las heces, por lo cual, conociendo la nueva medicina germánica, no hay que preocuparse ni angustiarse, y esto es normal, necesario y pasajero. Ahora bien, en la fase curativa de los problemas de rencor en el territorio masculino, va a haber en la fase vagotónica, en la fase curativa, la presencia de bacterias, el Helicobacter pylori, que en la medicina alopática se piensa que el Helicobacter provocó la úlcera, y entonces van a dar antibióticos para matar al Helicobacter. Entonces hay gastritis con Helicobacter o sin Helicobacter, pero el Helicobacter no tiene nada que ver en la formación de la úlcera, sino en la curación. Recuerden las leyes de Hammer, que las bacterias, los hongos y probablemente los virus, dice Hammer, si es que existen, van a curar el tejido, van a degradar, van a restituir según la fase, si es del ectodermo o mesodermo, pero las bacterias, cuando son destruidas, pues no va a haber una regeneración total o completa de este tejido. Es por eso que si encontramos Helicobacter pylori, estamos en una fase curativa de esta ulceración, en este caso del estómago. Ahora bien, los conflictos que provocan el rencor en el territorio son los siguientes. Es una contrariedad territorial con cólera, rencor, enojo o enfado en el territorio. ¿Qué es un territorio? Mi casa, mi trabajo, mi familia, mi esposa, mis hijos, la economía. Puede haber una lucha de fronteras dentro del territorio, por ejemplo con el vecino, disputas de que se mete o no en el jardín, en el patio, o que invade mi territorio, ya sea una invasión de territorio física o con ruido, porque hace mucho ruido el vecino y me está invadiendo el territorio, y eso me produce rencor, o un rencor porque la pareja es infiel, o porque hubo un cambio de actitud, un cambio de sentimiento, y entra un odio, rencor, ira. Entonces, para el inconsciente se encuentra atorado ese rencor, ese bocado indigesto. Vuelvo a repetir, como lo del lobo.
que el inconsciente no diferencia entre lo que es real e imaginario, está atorado ahí como si fuera una cosa tóxica, una cosa indigesta. No puedo digerir la muerte del familiar, el divorcio, el asalto, la infidelidad, el robo de la herencia, la injusticia legal o ilegal que me hicieron. Vuelvo a repetir, en la fase curativa de conflictos territoriales del ectodermo, en la fase curativa puede haber sangrado y se va a encontrar sangre ya digerida en las heces, por lo cual no hay que preocuparse. En la medicina alópata pues va a haber inhibidores de la secreción gástrica, porque se piensa que por una causa que desconocida está habiendo mayor producción de ácidos. Yo, por ejemplo, pues no tomo, y si algún día llego a tomar una copa de alcohol, pues no me produce gastritis. Aquí en México pues se come mucho chile, yo como todo tipo de chiles y no tengo gastritis. Tendría gastritis si tuviera una contrariedad territorial con enojo, ira, no poder digerir esa situación. O sea, el alimento no es la causa ni las sustancias lo que van a provocar la gastritis, porque si yo estoy bien emocionalmente, sin esa contrariedad territorial, pues mi estómago va a poder digerir lo que sea. Mi papá decía que podía comer piedras, que tenía un estómago muy fuerte y que todo lo podía digerir, o sea, no tenía conflictos de enojo indigestos. Muy diferente, ya lo veríamos en el futuro, de una colitis, de no poder asimilar o eliminar una situación. ¿Cuál sería el tratamiento? El tratamiento pues es poder digerir y resolver el conflicto emocional indigesto. O sea, tiene que haber una solución práctica, una solución completa y total. Si tengo problemas con el vecino, arreglar el conflicto con el vecino o irme a vivir a otro lado. Si tengo problemas con la pareja, o solucionamos ese conflicto o nos divorciamos. Tiene que haber algo real. Por ejemplo, si me robaron la herencia, o la recupero o acepto que ya la perdí y que pues hay que trabajar y ser felices y volver a empezar, etc. Es decir, yo no puedo vivir con una cosa indigesta, con un rencor, una ira, una rabia. Entonces podemos poner muchos ejemplos de cómo solucionar el conflicto, pero tiene que haber una solución biológica, emocional, para que el cerebro pueda revertir esa situación de enojo territorial. Ahora, cuando me llega un paciente con gastritis o úlceras o tumor, aparte de hacer un estudio de la nueva medicina germánica, biodescodificación, pues vamos a actuar con psicodrama, con terapia neural, pero ya en el cuerpo, homeopatía, herbolaria, varias terapias que pueden ver, por ejemplo, en terapia neural, en la lista de reproducción también de mis videos, cómo funciona la terapia neural con procaína. El video anterior fue precisamente cómo actúa y cómo funciona la procaína. Actúa en el sistema nervioso neurovegetativo. En resumen, tenemos la curvatura menor, que es del tronco cerebral, que tiene sus propios conflictos, y la curvatura mayor y también del duodeno, de enojo territorial, que tiene que ver con, repito, el ectodermo, donde va a producir problemas en la curvatura mayor. Es muy diferente que sea en la curvatura menor a que sea en la curvatura mayor o en el duodeno. Entonces hay que resolver los conflictos territoriales, de enojo territorial, y poner tratamientos biológicos, repito, la terapia neural, con resentir, con psicodrama, con hipnosis ericksoniana. Hay varias terapias en el cuerpo, pero esto es para mientras se cura esa úlcera, ese tumor
o esa gastritis. Muy bien amigos, espero les haya gustado este video. Nos vemos en el siguiente.